Mi nombre es Ana Marcela Monroy, soy médica, especialista en medicina de emergencias del Instituto de Servicios Médicos de Emergencia y Trauma de la Fundación Santa Fe, y en el marco de este 6º Congreso de Emergencias vamos a hablar en los próximos minutos de la enfermedad de las alturas. Este tema pareciera no ser relevante, pero gracias a la gran geografía que nos ofrece el mundo, Latinoamérica y especialmente Colombia, tenemos una gran cantidad de picos y de poblaciones que viven a unas alturas que para nosotros podrían ser difíciles de adaptar. Entonces es importante que nosotros como médicos de los servicios de urgencias estemos preparados para poder atender oportunamente este tipo de población, teniendo en cuenta los recursos que tenemos disponibles y los escenarios en donde nos podemos ver envueltos en este tipo de patologías. Este es una ruta de la charla. Vamos a tener varios puntos importantes para tratar, y lo que más importa en este momento es saber que la enfermedad de las alturas básicamente es el resultado de la hipoxia que ocasiona la altura. La enfermedad de las alturas puede dividirse en varios escenarios. Uno de ellos, y el más frecuente, es el mal agudo de montaña. Tenemos también el edema cerebral de las alturas y el edema pulmonar de las alturas. Importante recordar que el mal agudo de montaña es autolimitado y que el edema cerebral y edema pulmonar de las alturas son condiciones o patologías que van a requerir, en los casos más severos, intervenciones emergentes. La concentración de oxígeno, independiente de la altura, siempre va a ser del 21%. Lo que va a cambiar a medida que aumenta la altitud es que la presión parcial de oxígeno va a ser menor. Eso se va a traducir en hipoxia a nivel alveolar, por lo tanto la cantidad de oxígeno que va a pasar al torrente sanguíneo es menor y se va a traducir en hipoxemia y finalmente en hipoxia tisular. La enfermedad de las alturas podría dividirse o clasificarse en diferentes etapas dependiendo del estrés fisiológico y la patología a la que dé cuenta. Entonces tenemos, dependiendo de la altitud, por ejemplo, la altitud intermedia, que va de 1520 a 2440 metros, un momento donde hay mayor compensación y lo que se va a caracterizar es que hay una disminución en el rendimiento del ejercicio. La saturación, por lo general, está por encima del 90%, y solo en aquellos individuos que son más susceptibles pueden desarrollar mal agudo de montaña, más o menos por encima de los 2000-2100 metros. Las etapas o la patología que puede desencadenarse después en gran altitud, que es de 2440 a 4270 metros, se caracteriza porque hay una hipoxemia un poco más acentuada, especialmente con el ejercicio y durante el sueño. Podría tener niveles de saturación por debajo del 90%, y es en estos escenarios donde hay mayor frecuencia de ocurrencia de la enfermedad de las alturas, porque la mayoría de instalaciones turísticas que encontramos en estos picos están ubicadas en estas altitudes. Cuando ascendemos en altitud, ya tenemos una altitud muy elevada de 4.270 a 5.490 metros. Tenemos que tener en cuenta que un ascenso abrupto a estas alturas es muy peligroso. El periodo de aclimatación es importantísimo precisamente para evitar las consecuencias de la altitud, y hay una mayor tasa de edema cerebral y pulmonar de las alturas. En altitud extrema, estamos hablando de altitudes por encima de 5.490 metros, la hipoxemia y la hipocapnia son muy marcadas, hay un deterioro fisiológico progresivo y definitivamente es imposible habitar a largo plazo en estas alturas. Entonces aquí vemos esta tabla donde a medida que va aumentando la altura, ya sea en pies o metros, aquí tenemos unos ejemplos como Machu Picchu, La Paz, Bolivia, la cumbre del Everest. La presión barométrica va descendiendo, asimismo la presión arterial de oxígeno va disminuyendo y la presión arterial de CO2 también va disminuyendo. Entonces, básicamente a medida que aumenta la altitud,
todas estas variables van disminuyendo y eso es lo que va a ocasionar todos los síntomas de las enfermedades de las alturas. Los periodos de aclimatización son importantes porque van a modificar la respuesta que tenga el cuerpo ante los cambios de altitud. Entonces, cuando hablamos a nivel pulmonar, vamos a ver cómo se va a ir aumentando la ventilación y la respuesta está limitada por una respiración alcalótica y hay una remodelación de la vasculatura pulmonar. Generalmente estos cambios se pueden ver desde el momento inmediato en el que ya estamos ubicados a esa altura con un máximo efecto entre 4 y 7 días. A nivel renal hay una diuresis alcalina y hay un aumento también, pues obviamente en la ventilación como efecto compensatorio. Puede iniciar a las pocas horas y un máximo efecto entre 4 y 7 días. A nivel cardiovascular, hay cambios a nivel del tono simpático, de la presión sanguínea, de la frecuencia cardíaca, hay una disminución del volumen sistólico y hay un cambio también a nivel del gasto cardíaco. Estos cambios pueden ser variables y pueden generalmente iniciar algunos de forma inmediata, otros en un lapso de 2 a 3 días, con unos picos que están más o menos entre el cuarto y el quinto día. A nivel hematológico, lo que más llama la atención es la hemoconcentración seguido por una disminución en la masa de células rojas y a nivel cerebral hay un aumento en el flujo sanguíneo cerebral. Ya vamos a ver por qué. Tener en cuenta que a nivel de 5.500 o más hay una pérdida importante de peso por procesos catabólicos, especialmente de la grasa y del músculo. Hay malabsorción intestinal, se empieza a ver alterada la función renal, hay policitemia severa que puede generar una hiperviscosidad sanguínea, una hipertensión pulmonar severa que va a impactar negativamente sobre la función del ventrículo derecho e hipoxia cerebral. Todo esto hace que mantenerse por largos periodos de tiempo en estas alturas sea básicamente imposible. Entonces, el mensaje grande es que una aclimatación inadecuada a los cambios de altitud pues se va a traducir en cualquiera de los aspectos de la enfermedad de las alturas. Los factores de riesgo más importantes que se han descrito para desarrollar cualquiera de los tipos de enfermedad de las alturas es la altitud a la que lleguemos y la tasa de ascenso, o sea, la cantidad de metros que subamos en un determinado tiempo. Hay algunos factores genéticos que se han descrito y si sumamos uno con el otro, pues hace que la susceptibilidad a sufrir cualquiera de los aspectos de enfermedad de las alturas sea variable. Se ha descrito que más o menos el 84% de las personas que vuelan directamente a 3.860 metros sufren de mal agudo de montaña. Hay un menor riesgo de edema cerebral y edema pulmonar de las alturas comparado con el mal agudo de montaña. Estamos hablando de 0.1 a 4%. Y otros factores de riesgo que se han descrito, diferentes a los que ya habíamos hablado, que son los más importantes, es que la persona tenga un antecedente de enfermedad de las alturas, cualquiera de ellas, que resida normalmente menos de 900 metros, la obesidad y la enfermedad coronaria como condiciones predominantemente con efectos cardiovasculares. La edad, se describe que las personas más jóvenes, pues ya que tienen una mejor capacidad para poder hacer esos ascensos, pues tienden a sufrir más este tipo de condiciones, y el sexo femenino. Vamos a ver ahora cómo es la fisiopatología del mal agudo de montaña y del edema cerebral de las alturas. Básicamente comparten fisiopatología y se diferencian en un punto importante. El agente causal principal de este tipo de condiciones es la hipoxemia. La hipoxemia como consecuencia produce vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales. Esto se traduce en un aumento del flujo sanguíneo cerebral y pues asimismo aumenta el volumen sanguíneo cerebral. En este momento empieza la cefalea como una primera manifestación, pero también se han descrito otros mecanismos por los cuales puede haber dolor de cabeza. Distensión de estructuras sensibles como vasos sanguíneos, meninges, activación del trigémino o hipertensión endocraniana. En este momento, cuando ya se supera
este tipo de alteraciones, ya empezamos a hablar de edema cerebral de las alturas. No hay unos mecanismos claros de progresión del uno al otro, pero se ha descrito que la ruptura de la barrera hematoencefálica por agresiones mecánicas y bioquímicas, edema intracelular de origen citotóxico, obstrucción del flujo venoso, son los que van a finalmente a manifestarse como una elevación no compensada en el volumen cerebral, aumentando la presión intracraneana, y esto se va a traducir en ataxia y alteración de conciencia, que son los síntomas predominantemente característicos del edema cerebral de las alturas. En cuanto al edema pulmonar de las alturas, tenemos que la permeabilidad de la membrana alveolo-capilar está alterada. Eso va a hacer que se acumulen fluidos en el alvéolo. Hay edema pulmonar, entonces, no cardiogénico, porque la función ventricular izquierda es normal. Entonces, esa altitud va a hacer que haya una vasoconstricción pulmonar como respuesta a la hipoxia. Esta vasoconstricción pulmonar se comporta de forma desigual en todos los segmentos de los pulmones y va a cambiar las zonas de presión microvascular. Hay unas que van a tener mucho más presión y otras una menor presión, y finalmente eso se va a traducir en hipertensión pulmonar. Entonces vemos cómo la hipoxia de altitud pues va a disminuir la presión alveolar de oxígeno. Esto se va a traducir en unos cambios en nivel de la perfusión, y si a eso le sumamos el ejercicio, pues va a haber una sobreperfusión y va a haber un estrés capilar. Finalmente, todo esto se va a traducir en daño a nivel del capilar, hay una disminución alveolar de sodio y una alteración también en el aclaramiento del agua, y se genera el edema pulmonar de altitud. Hay otros mecanismos adicionales por los cuales se produce este edema pulmonar, y es el aumento en el tono simpático. Hay una inadecuada producción de óxido nítrico endotelial que sirve pues para la vasodilatación, y hay una alteración en el aclaramiento del líquido alveolar. Entonces todo esto junto pues hace que aumente la presión a nivel de la vasculatura y se dañe esa membrana y se acumule líquido a nivel de los alvéolos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas entidades? Entonces, cuando hablamos del mal agudo de montaña, tenemos que el diagnóstico básicamente es clínico. Los síntomas pueden ser inespecíficos, y lo que más nos tiene que ayudar para poder llegar a esta entidad y esta impresión diagnóstica es el escenario en donde estamos, que haya un ascenso rápido en un individuo que no haya tenido su periodo de aclimatación, que la altura sea mayor de 2.000 metros, o que haya subido a mayor altitud cuando ya estaba en una altitud predeterminada. Por ejemplo, nosotros que estamos a 2.600 y llegamos a subir, por poner un ejemplo, a 4.500, pues eso va a ser un factor desencadenante. Puede presentarse más o menos entre 4 a 6 horas, generalmente hasta las primeras 24 horas. Importante que la cefalea o el dolor de cabeza no es un diagnóstico requisito para hacer el diagnóstico, especialmente en el ámbito clínico. Sin embargo, para motivos de investigación se determina que tiene que haber cefalea más uno de los siguientes síntomas. Entonces, que tenga náuseas o vómitos, anorexia, debilidad, fatiga, mareo o dificultad para dormir. Hay una prueba terapéutica que uno puede hacer, y es que se detiene el ascenso y los síntomas tendrían que resolver en el segundo o el tercer día de tener el ascenso. Si no se resuelven los síntomas al detener el ascenso durante este lapso de tiempo, hay que pensar en otras condiciones que estén generando esta amplia gama de síntomas. El examen físico de los pacientes con mal agudo de montaña realmente también es inespecífico. Los hallazgos particulares nos van a ayudar solo para poder excluir otros diagnósticos. La frecuencia cardíaca y la tensión arterial pueden ser normales, la saturación de oxígeno normal o ligeramente baja. Hay una mala correlación con el diagnóstico de mal agudo de montaña y los niveles de saturación. Ocasionalmente puede haber algo de edema facial y periférico, más por redistribución hídrica,
Y el dolor de cabeza puede resolver en 15 a 20 minutos después de administrar oxígeno a bajo flujo. Importante que cuando tengamos un cuadro de cefalea en un paciente en estas condiciones, pensemos en diagnósticos diferenciales. La deshidratación, síndromes virales, el consumo de alcohol, cansancio físico, pueden generar síntomas de esta índole, pero dentro de los dos primeros, como la migraña y el envenenamiento por monóxido de carbón, hay que tenerlos en cuenta porque la hipoxia puede desencadenar crisis de migraña, pero en estas poblaciones que hacen este tipo de excursiones, la exposición a calentadores y demás cosas que generen monóxido de carbono podría ser una intoxicación y no podemos sacarlo de la mira como diagnóstico. Se ha desarrollado una escala que es la de Lake-Lewis para poder hacer, uno, el diagnóstico y dos, una evaluación posterior al diagnóstico sobre pues, los factores que pueden contribuir a un nuevo evento. En esta escala vamos a evaluar cefalea de 0 a 3, no, leve, moderada, severa, incapacitante. No hay ninguna aclaración específica de cómo se va a dividir, por ejemplo, una cefalea leve de moderada, realmente es algo muy subjetivo. Igual, para síntomas gastrointestinales, náusea o vómito, se evalúa también debilidad y fatiga, mareo, y a cada uno de esos, pues entonces se le da una calificación. Entonces, se hace diagnóstico de mal agudo de montaña cuando tenemos una escala de Lake-Lewis que dé 3 o más puntos, teniendo en cuenta que por lo menos uno de esos puntos tiene que ser por cefalea. Los otros pueden ser de cualquiera de los otros síntomas. Esta parte final, digamos que es más funcional, es ya de forma retrospectiva, también con fines de investigación, y lo que pregunta es si realmente intervino o no con el itinerario y las actividades para las cuales estaba programada en esa visita, por ejemplo, a Cepico. Entonces, si tuvo o no tuvo afectación, pero por ejemplo, si tuvo síntomas y tuvo que detener el ascenso, inclusive bajar por su propio medio, ya le da una puntuación de 2, pero en casos de que el paciente esté críticamente enfermo y tuvo que ser evacuado por otros medios, eso ya le da una puntuación de 3. Y todo esto sirve para poder hacer una mejor preparación para un evento de similares características en un futuro. No hay ninguna otra escala para poder medir ni severidad ni pronóstico en este tipo de pacientes. Es la única que se ha descrito hasta el momento. Y esta escala es una modificación de la escala original que se hizo en el 93. Esta modificación se hizo para el 2018 y por ahora se sigue usando, especialmente para fines de investigación, como les había contado antes. El edema cerebral de las alturas, básicamente vamos a hablar de alteración del estado mental, ataxia. Esos son los dos principales síntomas. Entre el 40 y el 60% de los pacientes que tienen edema cerebral de las alturas presentan este tipo de alteraciones. Puede tener un cuadro de mal agudo de montaña o de edema pulmonar de las alturas unas 24 a 48 horas antes. Hay que tener en cuenta que la cefalea es un síntoma clásico, pero no el 100% de los casos pueden cursar con cefalea. Somnolencias y cambios en el comportamiento, especialmente apatía, tienen que alertarnos sobre la presencia de edema cerebral de las alturas. En el 50% de los pacientes podemos encontrar papilledema, hay anorexia y vómito, también pueden presentar alucinaciones visuales auditivas y convulsiones, pero en mucha menor frecuencia. Básicamente, todo esto es un cuadro de encefalopatía que tendríamos que indagar cuál sería el origen, pero pues si tenemos las condiciones ambientales que nos indican que puede ser un edema cerebral, es el primer diagnóstico. A nivel del examen físico, no encontramos signos francos de focalización. Generalmente, si encontramos un signo de focalización es porque la causa de la alteración del estado mental es de otro origen. Puede haber algo de hemorragias retinianas, inclusive en pacientes asintomáticos. En los casos severos que tienen un deterioro rápido, o sea, que lleguen al estado de coma, esto es un predictor
de mortalidad muy, muy importante. Siempre el diagnóstico diferencial importante es en pacientes que tienen síntomas atípicos o que no respondan a la terapia convencional. Las imágenes y los laboratorios son solo para hacer diagnósticos diferenciales y siempre es importante ver que el paciente, aparte de edema cerebral, no curse con un edema pulmonar concomitante. Aquí está la lista de múltiples causas que podrían ser diagnóstico diferencial en un paciente con edema cerebral de las alturas. Alteraciones del sodio, hipoglicemia, la misma hipotermia a la que pueden estar expuestos, neuroinfecciones, estados posictales, migraña complicada, psicosis, un ACV, lesiones ocupantes de espacios, hemorragias intracraneanas, habíamos hablado del envenenamiento por monóxido de carbono o el uso de drogas o alcohol. En estas imágenes, lo que se ven generalmente en las neuroimágenes es sangrados o microhemorragias a nivel del cuerpo calloso. No hay un hallazgo 100% específico para este tipo de pacientes a nivel de imágenes diagnósticas. Como habíamos mencionado, generalmente se usan solo para diagnósticos diferenciales. En cuanto al edema pulmonar de las alturas, encontramos que los hombres jóvenes y saludables, pues como habíamos mencionado antes, son las víctimas clásicas de este tipo de alteraciones. El diagnóstico temprano del edema pulmonar de las alturas es fundamental para poder iniciar un manejo oportuno. Inicia con una disminución del rendimiento del ejercicio y tos. Generalmente en el 50% de los casos tienen mal agudo de montaña asociado. Pueden presentarse más o menos entre la segunda noche de una nueva y mayor altitud y menos frecuente que se presenten después de 4 días. Cuando esto sucede de forma tardía, hay que pensar en diagnósticos diferenciales. Característicamente hay disnea que progresa hasta el reposo. Pueden cursar con fiebre, pero ojo, la fiebre no es excluyente de infección, entonces la infección o la coinfección hay que sospecharla. La saturación de oxígeno generalmente baja de 10 a 20 puntos comparados con los pacientes asintomáticos a la misma altura. Taquicardia que va progresando, taquipnea que va progresando, debilidad, tos productiva, cianosis y hay alteración del estado mental que puede inclusive llegar hasta el coma. Esa alteración del estado mental puede ser simplemente secundaria a la hipoxemia o porque tenga un edema cerebral de las alturas concomitante. Podemos encontrar un refuerzo del segundo ruido o estertores que podrían ser inclusive solo del lado derecho. A nivel del electrocardiograma, pues signos de sobrecarga del ventrículo derecho y en los gases arteriales podríamos encontrar alcalosis y una hipoxemia severa, inclusive con presiones arteriales de oxígeno de 30 a 40 milímetros de mercurio. Como diagnóstico diferencial, todas las condiciones que afecten vía aérea como asma y bronquitis, falla cardíaca, infarto, neumonía, embolismo pulmonar. Entonces, el reto está en poder diferenciar si esos síntomas que está teniendo el paciente son de origen cardiogénico, si no son de origen cardiogénico, y si no son de origen cardiogénico, si es por edema pulmonar o, por ejemplo, por una embolía pulmonar. Esta es una imagen de la radiografía de tórax donde vemos múltiples opacidades de ocupación alveolar, de distribución predominantemente central, bilateral. Entonces, los hallazgos pueden ser compatibles, típicos de un edema pulmonar, pero lo característico es que la función ventricular izquierda es normal, entonces sabemos que es por las alturas. En cuanto al tratamiento, encontramos que lo primero y lo más importante es optimizar la aclimatación. Hay que reconocer y manejar de manera oportuna y correcta las enfermedades de las alturas. Y lo más importante es que cuando ya se ha establecido una enfermedad de las alturas, pues no hay que subir a una mayor altitud. Hay que descender si los síntomas no manejan con el manejo, sea expectante farmacológico, y hay que descender y tratar inmediatamente si hay confusión, ataxia, disnea de reposo o con hipoxemia relativa. El enfoque farmacológico y no farmacológico debe ser simultáneo para mejores resultados. La profilaxis farmacológica para el mal agudo de montaña
se basa básicamente en el uso de la acetazolamida. Este es muy útil en pacientes cuando tienen antecedente de mal agudo de montaña, cuando hay un ascenso rápido a una altitud mayor de 2.500 metros. La idea es que reduce la reabsorción renal de bicarbonato y eso produce una diuresis alcalina, haciendo que haya una acidosis metabólica y aumenta la frecuencia respiratoria. Mejora o acelera la aclimatación. La dosis es de 125 miligramos 2 veces al día. Se puede iniciar 8 a 24 horas antes del acceso y se continúa por 2 días. Generalmente puede reducir hasta 75% la incidencia de mal agudo de montaña. En este forest plot, cuando comparamos la acetazolamida contra el placebo, pues vemos que la tendencia general es estar a favor de la acetazolamida cuando hablamos de incidencia de mal agudo de montaña. Como agentes adicionales podemos tener la benzolamida, que es otro inhibidor de la anhidrasa carbónica, con una característica y es que es más hidrofílico. Esto genera menos efectos secundarios a nivel del sistema nervioso central, pero pues todavía está en proceso de aprobación por la FDA. La dexametasona es muy eficaz para la profilaxis del mal agudo de montaña. El problema son sus efectos secundarios, entonces se tiene un poco más reserva en su uso. Está indicado en la anafilaxia a las sulfonamidas y cuando hay intolerancia a la acetazolamida por sus efectos secundarios, especialmente las parestesias. La dosis, 2 miligramos vía oral cada 6 horas o 4 miligramos cada 12. La idea es iniciar el día de ascenso y mantenerlo por lo menos durante 2 días. Este es el forest plot donde se compara la dexametasona versus placebo, también viendo una tendencia hacia estar a favor de la dexametasona. La budesonida en inhalador es eficaz también para la prevención del mal agudo de montaña. La dosis, 200 miligramos 2 veces al día, se inicia 3 días antes del ascenso y disminuye en 36% la incidencia de mal agudo de montaña cuando se compara con el placebo. El problema es que el costo es mucho mayor. El ibuprofeno también es un medicamento que se ha estudiado y ha demostrado que disminuye la tasa de mal agudo de montaña comparado con placebo. No se usa en formas graves, la dosis es de 600 miligramos 3 veces al día y ayuda a mejorar la cefalea. Todavía no se ha descrito bien si es por su efecto analgésico o el impacto per se sobre el mal agudo de montaña, pero pues mejora el síntoma. Y también tenemos estudios que hablan del ginkgo biloba. El problema es que la evidencia es contradictoria porque hay una diversidad en las preparaciones y pues eso hace que los resultados sean diferentes, pero pues es una alternativa más natural que muchos prefieren a comparación de otros medicamentos. Este forest plot, donde se compara la budesonida contra placebo a favor de la budesonida, y este otro, donde se compara el ibuprofeno contra el placebo a favor del uso del ibuprofeno. Cuando hablamos de edema pulmonar de las alturas, la profilaxis se basa en el nifedipino, 30 miligramos vía oral 2 veces al día durante el ascenso, y la idea es que se indica en pacientes que sean susceptibles, o sea, que tengan factores de riesgo que ya hablamos. El sildenafil y el tadalafil son otros medicamentos que se pueden usar, inhiben la fosfodiesterasa, disminuyen la vasoconstricción pulmonar, previenen la hipertensión pulmonar patológica. El tadalafil tiene una ventaja y es que tiene una vida media más larga, entonces se tiene que dar en menos dosis. La cefalea pues es el efecto secundario más frecuente y esta es la dosis que se usa y se empieza desde el día antes del ascenso. La dexametasona para el edema pulmonar tiene unos datos más limitados y se usa en personas que sean susceptibles a mal agudo de montaña o edema pulmonar. Y el salmeterol, hablamos de 125 miligramos 2 veces al día, reduce más o menos un 50% la incidencia de edema pulmonar, pero sus datos son limitados y generalmente se ha usado como tratamiento adyuvante, no en monoterapia. Cuando hablamos de manejo farmacológico ya de la enfermedad instaurada, entonces la base es la misma, la acetazolamida, 2 dosis de 250 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, su recomendación no es tan fuerte como cuando se habla de profilaxis o de prevención. Hay muchos efectos secundarios que están relacionados con el uso de la acetazolamida y por eso a veces no se usa con tanta frecuencia. La idea es que se suspenda el tratamiento cuando se resuelvan los síntomas. La dexametasona también se puede usar para tratamiento del cuadro de mal agudo de montaña ya instaurado, dosis 4 miligramos cada 6 horas en cualquiera de las vías de administración que ven. La idea es casos moderados a severos porque hay riesgo de síntomas de rebote cuando se suspenda la dosis de esteroides y pues no va a ayudar en la aclimatación mucho, entonces por eso no se usa como profilaxis.
y manejo sintomático con analgésicos o con antieméticos en caso de náuseas y vómito. Cuando hablamos del edema cerebral de las alturas, también la base del edema cerebral es el manejo con la dexametasona, un bolo de 8 miligramos, y seguimos con dosis de 4 miligramos cada 6 horas. La idea es ponerlo intramuscular o por vía intravenosa porque como hay alteración del estado mental, pues entonces estos pacientes no van a tener vía oral aceptable para tomarlos. Muy discutido el uso de solución salina hipertónica en manitol en este tipo de pacientes. Se ha descrito el uso de diuréticos de ASA, pero pues estos diuréticos pueden generar hipotensión, disminuir la presión de perfusión cerebral y pues producir isquemia a nivel de las neuronas. Entonces, ojo con el uso de diuréticos de ASA. En cuanto al manejo ya farmacológico del edema pulmonar, tenemos que la base también es el nifedipino, aunque la evidencia es escasa, se usa ampliamente en el campo, especialmente en casos donde no hay oxígeno o el descenso es técnicamente imposible. La idea es 30 miligramos 2 veces al día y si está disponible el oxígeno y el descenso, pues no es necesario el uso del nifedipino. También se pueden usar los inhibidores de la fosfodiesterasa, como habíamos hablado antes. Esta recomendación se basa en reportes de caso, no es común su uso en el campo cuando ya la entidad está instaurada. Igual se usa especialmente cuando no hay disponibilidad de oxígeno ni descenso. La dosis 10 miligramos de tadalafil 2 veces al día y no se debe usar concomitantemente con nifedipino, pues porque pues vamos a tener efectos bastante adversos. Esta es una tablita comparativa donde tenemos los diferentes agentes farmacológicos descritos tanto para la profilaxis como para el tratamiento de la entidad ya instaurada. Las dosis que usamos, los efectos adversos y algunos comentarios adicionales. Para finalizar, vamos a hablar de las estrategias no farmacológicas que se usan para el manejo de esta entidad. Entonces, el ascenso escalonado es la recomendación principal. No más de 500 metros por día por cada 1.500 metros en ascenso. Hay que ponerle una noche adicional en el sitio donde se encuentre la persona. Se ha descrito la preaclimatación, que es una tienda o cámara o máscara que produce una hipoxia hipovárica intermitente. Los resultados son variables y la idea es que se usen por lo menos 6 horas cada día. Hay otra estrategia que se llama el preacondicionamiento isquémico remoto. Esto es generar episodios breves de isquemia, reperfusión en las extremidades usando el manguito del tensiómetro. Esto produce una mayor resistencia a la hipoxemia tisular. El oxígeno o el uso de oxígeno a bajo flujo, menos de 2 litros por minuto por cánula nasal durante el sueño, alivia el estrés fisiológico estando debajo de los 3.000 metros, entonces esto también mejora la respuesta fisiológica a la altura. Otras intervenciones que se pueden usar es el oxígeno, como habíamos hablado en la administración nocturna cuando estamos hablando de mal agudo de montaña, y el descenso. Cuando hablamos de edema cerebral de las alturas, aparte del oxígeno, la posición, la cabecera a 30 grados es una condición bien importante. El descenso, como habíamos hablado, pero también se ha descrito el uso de cámaras hiperbálicas portátiles. La idea es que estas aumentan la presión dentro de la cámara y simula un descenso de hasta 1.500 metros. El problema es que se debe dejar varias horas y cuando se saque el paciente de la cámara, pues va a tener o puede tener un efecto de rebote. Y para el edema pulmonar de las alturas también, el objetivo es el oxígeno. La idea es que los casos leves a moderados resuelven 2 a 3 días, entonces pues sin necesidad de descenso, pero pues cuando ya estábamos hablando de que se escapa de estos alcances, pues hay que evacuar por lo menos a 1.000 metros menos de donde estaba la persona. También se usan las cámaras hiperbáricas portátiles y lo importante es que el control de la temperatura también es una herramienta útil porque el frío aumenta la hipertensión pulmonar, entonces el paciente tiene que permanecer caliente. Para tener en cuenta con el manejo, hay alergia cruzada entre la acetazolamida con las sulfonamidas, básicamente porque la acetazolamida tiene un grupo sulfuro que reacciona parecido con las sulfonamidas, entonces puede haber alergia cruzada. Cuando estamos hablando de alturas superiores a 4.000 metros hay mayor riesgo de gastritis hemorrágica y duodenitis, entonces ojo con el uso de AINES. Los pacientes como edema pulmonar cursan con hipovolemia, entonces hay que hidratarlos, no se restringe el uso de líquidos
y hay que aumentar la presión arterial en los pacientes con edema cerebral para no impactar negativamente la presión de perfusión. Y no olvidar que puede coexistir edema pulmonar e infección, entonces no podemos retrasar el uso de antimicrobianos. Eso era todo lo que tenía que contarles.